coloquial. La semana pasada les subí, a principio de esta semana subí el resumen, un artículo que es como un resumencito del teórico de la clase pasada, y supongo que entre mañana y el lunes subiré el que apunte que corresponde a este teórico, ¿sí? Eso no es, es una ayuda a memoria del teórico, no reemplaza la bibliografía obligatoria para cada uno de los temas, es un acompañamiento, una guía, ¿está bien? Bueno, en el blog de la materia, que es www.slaq.com. Bueno, no me acuerdo dónde habíamos quedado con ustedes, pero bueno, la idea del teórico de hoy, a ver si nos podemos organizar. ¿Puedo repetir el nombre del blog? www.pslamdq.blogspot.com. Bien, hoy vamos a tratar de ver, si podemos comprimir, vamos a tratar de ver el paso del colonialismo al neocolonialismo, de la mano del paso de la hegemonía española a la hegemonía británica, es decir, las diferentes metamorfosis por las cuales pasa el capitalismo en esta relación entre países dominantes y países periféricos, o países centrales y países periféricos, cómo se va modificando esa relación, cómo se va modificando, cómo se van estableciendo nuevas formas de división internacional del trabajo, y por eso, del colonialismo al neocolonialismo, coincidiendo con el paso a la hegemonía británica, una nueva metamorfosis que es la fase imperialista, que se da sobre finales del siglo XIX y que termina, digamos, dirimiéndose en las guerras mundiales, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Después vamos a ver la segunda crisis, o lo que se conoce como la segunda gran crisis del capitalismo, y cómo eso inicia una nueva forma, unas nuevas estrategias del capitalismo en su relación para establecer esta relación capital-trabajo, qué relaciones estatales y qué digamos, relación entre potencias y periferias se da en ese periodo, y la crisis del petróleo, la crisis del 70, que termina con la edad de oro del capitalismo, que había tenido más o menos unos 30 años de duración. Todo ese recorrido, durante todo ese recorrido, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que estamos viendo son diferentes formas de garantizar, de establecer esta relación entre capital y trabajo dentro del modo de producción capitalista. ¿Está bien? La clase pasada habíamos adelantado un poco cómo era, qué papel jugaban las colonias para la metrópolis, en este caso para España, qué tipo de explotación hacía España respecto de la metrópolis, y cómo esto había configurado zonas que eran más valoradas y zonas que eran desvalorizadas para el tipo de explotación extractiva que hacía la metrópolis, que hacía España y que hacía Portugal. ¿Se acuerdan? Bien, habíamos dicho que parte de toda esa explotación que se hacía, parte de la riqueza, o casi toda la riqueza que se llevaba desde América para España, terminaba financiando la revolución industrial, la revolución comercial y la revolución industrial inglesa, y las industrias de diferentes países, que vamos a ver que bueno, queda como potencia hegemónica Inglaterra, porque el resto de los países no pueden hacer la revolución industrial por diferentes motivos. En el caso de España, ¿por qué no puedo aprovechar esto? Porque habíamos dicho que había expulsado de su territorio su clase comercial. La clase comercial y la clase industriosa de los territorios españoles, que todavía no eran España hasta ese momento, eran los moros y los judíos, habían sido expulsados, por lo cual, y además, si bien España termina resolviendo alrededor del 1500, 1505 si no me equivoco,
su unificación de tipo política no resuelve su unificación administrativa, por lo cual sigue habiendo aduanas, intereses contrapuestos que impedían el desarrollo de un libre comercio hacia el interior y el desarrollo de un mercado interno y una industria interna propia, por lo cual los productos que se consumían se traían, se compraban de los otros países que sí habían tenido oportunidad de seguir desarrollando su industria manufacturera local. Tal el caso de Inglaterra, tal el caso de Francia, tal el caso de Holanda. Bien, por eso habíamos dicho que cuando Marx analiza la acumulación originaria del capital, justamente analiza este proceso por el cual las riquezas americanas forman parte de esa acumulación necesaria de capital para dar inicio, para el paso del precapitalismo comercial al modo de producción capitalista. En Inglaterra la revolución industrial hace que se produzcan, como ustedes ya vieron en sociología, que se produzcan muchos más bienes para ser vendidos en el mercado, es decir, muchas más mercancías que las que se producía anteriormente. Esto llevado a el sacamiento de las tierras, todos los procesos que habíamos visto en sociología, que no sé si se acuerdan, el sacamiento de las tierras en Inglaterra, que liberaba mano de obra para la producción manufacturera. Todo este proceso que va acompañado también de una revolución, había sido acompañado de una revolución política, que implica que en Inglaterra comienza a tener representación una burguesía dentro del Parlamento y se produce una alianza entre los intereses burgueses y los intereses terratenientes en el desarrollo de esta manufactura. Todo eso hace que esté en condiciones de producir esta revolución industrial. Cuando se produce la revolución industrial, hay gran cantidad de productos que el mercado interno inglés no puede absorber, por lo tanto necesita ponerlos para circular, que sigan circulando para aumentar la tasa de ganancia, necesita ponerlos en otros mercados. De ahí el interés que tiene en las colonias españolas y en las colonias portuguesas y, digamos, en el resto de los países, el resto de los territorios del mundo. ¿Qué es lo que sucede? España tenía monocomercio, un monopolio sobre el comercio de los territorios de América. Habíamos dicho que esto había permitido, por un lado, que dentro de las regiones que no estaban dedicadas a la industria extractiva se desarrollaran industrias locales que iban floreciendo y que abastecían las necesidades del territorio porque no llegaban todos los productos necesarios para la reproducción de la vida a los pobladores de América, y había zonas que, digamos, que estaban desvalorizadas dentro, como el actual Río de la Plata, que estaban desvalorizadas dentro de digamos, de la estrategia de acumulación española, pero que fueron insertándose en esta relación con Inglaterra vía el contrabando, ¿sí? Inglaterra, les decía, necesitaba poner esos productos de esas mercancías de la revolución industrial en el resto del mundo, y por lo tanto comienza con diferentes estrategias para lograr nuevos mercados para sus productos. Tipos de estrategias diferentes en diferentes momentos. La invasión directa, ¿se acuerdan? Secundario, invasiones inglesas, 1806, 1807, como modos de intervención directo que fracasan. Al fracasar esos modos de intervención directo y paralelo a esto, utiliza otras formas que son la vía diplomática. La vía diplomática, perdón, me faltó una cuestión que influía en que necesitara más mercado. Por un lado, la independencia de Estados Unidos como colonia inglesa, por lo tanto había perdido ese lugar donde ubicar sus productos, y por el otro lado, el cierre del comercio con los países europeos debido al bloqueo napoleónico que se da más o menos a partir de 1804. Esta situación hace, les había dicho, por un lado el intento de invasión directa de las colonias y por el otro lado el uso de la diplomacia. El uso de la diplomacia lleva a
convenio, a un tratado que se conoció con el nombre de Apodaca-Canning, que es un tratado por el cual España recibe ayuda militar contra el bloqueo y contra la invasión napoleónica a cambio del libre comercio de sus colonias con Inglaterra y el ingreso de productos ingleses a sus colonias. Ese es el momento que marca el inicio del paso de la hegemonía británica que reemplaza a la hegemonía española sobre estos territorios. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos? Bien. Está en el texto igual, todo esto está mucho más desarrollado en el texto de Pachense. Sí. ¿Mediante este tratado es que pasa a ser hegemónico de Inglaterra? Comienza el proceso de hegemonía inglesa sobre las colonias americanas. ¿Sí? A partir, bien, esto se da en 1809. A medida que comienzan los procesos independentistas en América Latina, Inglaterra sigue influyendo, digamos, con una doble cara, una doble política. Por un lado, apoyando las supuestas pretensiones españolas de seguir dominando las colonias, es decir, asistiendo supuestamente política y militarmente a España, por un lado contra Francia, y por el otro lado en sus pretensiones de metrópoli respecto de las colonias, además porque, digamos, directamente no podía reconocer que no había derechos coloniales cuando tenía colonias en el resto del mundo. Y por el otro lado, mediante ayuda a los ejércitos independentistas y mediante la intervención de su diplomacia para lograr, digamos, que no se produjeran estados lo suficientemente grandes. Un ejemplo de esto, no en cuanto a extensión, estados lo suficientemente importantes en América Latina. Un ejemplo de esto es la intervención directa de Inglaterra y de su diplomacia para lograr que se produzca la separación del territorio de la banda oriental respecto de lo que era anteriormente los territorios del Virreinato del Río de la Plata. ¿Me siguen con esto? ¿Se acuerdan? Independencia, la posición de Artigas, empezamos con el micrófono más. La posición de Artigas, ¿cuáles eran los reclamos? Hoy. ¿Cuáles eran los reclamos y cómo va interviniendo Inglaterra? ¿Por qué? Porque consideraban en ese momento que no era, bueno, sigue siendo importante, pero digamos, dentro de lo que era la estrategia británica, se consideraba que no era conveniente que estuarios y vías de navegación muy grandes fueran ocupadas por un mismo país de ambos lados de la ribera. Por lo tanto, un ejemplo fue digamos, el logro de la separación de la banda de Uruguay, de la banda oriental, respecto de lo que era las tierras del Río de la Plata, para tener dos países, es decir, que las riberas no pertenecieran al mismo país. Otro ejemplo es la incursión en Gibraltar, para que no hubiera dos riberas pertenecientes, saben, ¿no? Peñón de Gibraltar, para separar los intereses y los estados en el caso de España y África, y así en otras intervenciones. Bien. Digamos, la consolidación de Inglaterra como potencia hegemónica se va a dar a partir de esta intervención que se da en los países que posterior a las revoluciones independentistas, y hay una inserción directa de la población inglesa, en el caso del Río de la Plata, que comienza a enviar representantes comerciales para tener sus casas comerciales en los lugares como, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Estos comerciantes, esto lo tienen en Rothman y Romero, estos comerciantes que se van a asentar alrededor de 1820 en la región del Río de la Plata, son los comerciantes ingleses que desplazan a los comerciantes criollos y descendientes de españoles que se dedicaban a esa actividad, y al desplazar a esas familias de la actividad dan origen a lo que en nuestro territorio se conoce como la oligarquía terrateniente argentina. Es decir, esas familias que antes se dedicaban a la explotación comercial en el puerto
que hacían de mediadores de estas actividades comerciales y que además tenían algunos intereses en la ganadería, son desplazados de la actividad comercial, por lo cual se empiezan a dedicar exclusivamente a la explotación extensiva ganadera, ¿sí? Y así se va conformando esta clase que tiene particularidades, por ejemplo en el caso de Argentina y en el caso del sur de Brasil, que se conoce como oligarquía terrateniente. Aclaración acá. La diferencia, creo que ya lo hablamos en sociología, pero ¿cuál va a ser la diferencia de la oligarquía terrateniente de la parte sur de Brasil y de Argentina y digamos del territorio del Río de la Plata? La diferencia es que esta oligarquía que se conforma como clase, ¿sí?, como clase dominante, va a tener poder en lo que Weber llamaba los tres órdenes, ¿sí? Van a ser las familias patricias, las familias responsables de los procesos de la independencia que aparecen, cuyos nombres aparecen en la historia y aparecen en todas las calles de Palermo, ¿sí? Uno va recorriendo Palermo y están todas estas familias, Palermo, Buenos Aires, ¿no? Va pasando por las diferentes calles y vamos a tener las diferentes familias patricias que fueron parte de del proceso de independencia que pertenecían a la oligarquía terrateniente. Por el otro lado, por lo tanto, van a ser las familias que concentran el honor social, el prestigio social. ¿Está bien? Por ser las familias patricias responsables de los procesos de la independencia. Por otro lado, van a tener el poder económico. ¿Por qué? Porque van a ser quienes van a concentrar los ámbitos de dominio territorial mediante la ley de enfiteusis, mediante la acumulación de grandes extensiones de tierra llamados latifundios, ¿sí? Y la tercera pata, el tercer orden en el cual van a concentrar recursos, van a concentrar poder, va a ser en el orden político. Las disputas políticas de esta oligarquía terrateniente se van a dividir en discusiones que se van a dar en las luchas entre caudillos de diferentes regiones que pertenecen a esa oligarquía y digamos, van a tener tanto poder político que, como siempre les digo, la liga de 14 gobernadores, es decir, 14 personas reunidas, deciden el destino de lo que ocurre en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tal es así que, digamos, no hay necesidad de formar un sistema de partidos modernos hasta mucho más adelante, hasta que aparece un partido como la Unión Cívica y posteriormente hasta principios del siglo XX. No hay necesidad. Esto está descrito por Alain Rouquier. Alain Rouquier es un historiador francés. Los franceses se interesan mucho por digamos, la historia de América Latina. De hecho, la denominación América Latina deriva de la presión o la influencia cultural que ha tenido Francia sobre estos territorios, porque, digamos, la denominación que prefería España era Hispanoamérica, la denominación que es cuando se habla de los territorios que correspondían a las colonias lusitanas, portuguesas y españolas, se refiere a Iberoamérica, es decir, las colonias que habían sido colonizadas por los países que pertenecían a la península ibérica. Desde América Latina hubo intentos de denominaciones diferentes como Amerindia, etcétera, etcétera, pero finalmente en toda la literatura, en la historia y en nuestro propio reconocimiento, lo que triunfa es una denominación que inventa la diplomacia francesa, que no había podido tener, digamos, la influencia necesaria como para que seamos neocolonia, pero sí tuvo la influencia cultural necesaria para que las clases dirigentes se sintieran digamos, más cercanas a la cultura francesa del siglo XIX y aceptaran esa denominación como una denominación común que une a países y territorios que son totalmente heterogéneos en cuanto a su población, en cuanto a su colonización,
y no tanto en cuanto a su relación dentro del sistema mundial. Bien, cierro paréntesis. Digo, esta oligarquía terrateniente, este historiador, Alain Rouquier, va a plantear que justamente una de las cuestiones que influye en las sucesivas interrupciones democráticas que se dan en Argentina es justamente porque la clase dominante no logra organizar su representación política en un partido político que represente sus propios intereses y que por lo tanto cuando se intenta cambiar desde otros gobiernos que acceden al poder, se intenta cambiar la estructura de dominación, la salida es la llamada a los cuarteles. Eso lleva a sucesivos momentos de interrupción democrática. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Habías dicho que esta discriminación de Hispanoamérica, Latinoamérica, y como que había una, que la última explicaste, que integraba a todos estos nuevos terratenientes. A ver. No, Iberoamérica es la denominación, si uno considera que son las colonias que habían sido colonizadas por España y Portugal, es decir, que dependían de la península ibérica en su conjunto. La denominación que da España, si vos lees desde España, es Hispanoamérica. Para ellos es la América hispana, es decir, la América que había sido colonizada por España. Dejamos de lado, lean historia, el Tratado de Tordesillas, digamos, las ambiciones portuguesas sobre territorios que habían sido conquistados primero por España, cómo se fue corriendo esos espacios y bueno, a ver, anecdótico. Pero si van a Uruguay y van a Fortaleza, hay una fortaleza, en Fortaleza, que es donde está marcado el Tratado de Tordesillas, que era la línea hasta donde podía llegar las ambiciones de Portugal, que era un tratado que se había dado con el Papa, que había intervenido el Papa, que eran tantas millas, no me acuerdo cuántas, después de las Azores, es decir, se había tomado una medida para delimitar esa línea imaginaria hasta donde podía tener aspiraciones Portugal. Y es muy cómico porque uno está en el medio de la fortaleza, está, digamos, los mojones que marcan la línea diciendo, bueno, hasta acá, y la fortaleza, que es una fortaleza lusitana, portuguesa, está dentro de, o sea, la línea queda fuera de su propio territorio, ¿no? Y ahí están, bueno, las diferentes, bueno, o sea, continuamente la necesidad expansionista de Portugal sobre los territorios y las luchas que se van a dar entre que siempre, bueno, en la zona de Montevideo siempre pasa de un lado para el otro, en un momento ocupada por los portugueses, en otro momento ocupada por los españoles, bueno, y así sucesivamente. La banda oriental vive esa situación donde en determinados momentos pertenece a uno o pertenece a otro. Bien. Portugal entró por el norte de Brasil y que todo lo que conocemos hoy como la capital de Brasil, Brasilia, Sao Paulo, es más nuevo como territorio portugués. La verdad, no podría decirte por dónde entró Portugal porque no tengo ni idea. Tendría que revisar libros de historia, pero no sé. No tenemos acá a nuestro amigo brasileño. Tenemos un alumno de intercambio de Brasil que viene al teórico de la mañana. ¿Estás por acá? No podía. No podía venir. Bueno, que capaz que él nos podía ilustrar sobre ese aspecto. Yo la verdad que no sé cómo fue. Sí sé, digamos, en los intentos de el reconocimiento de la sucesión de la corona brasileña como una monarquía propia de Brasil en el proceso de la independencia, pero no conozco en profundidad la historia brasileña como para explicarla, de manera correcta y coherente. Bien, entonces era por un lado la denominación de Hispanoamérica y por el otro lado la denominación de América Latina, que es un invento de la diplomacia francesa, ¿sí? Que es lo que une a todos estos países que tienen características propias, porque uno que dice América Latina, debajo del río Colorado, o sea, México para abajo, América Latina, y en América Latina tiene países colonizados por España,
países que han sido colonizados por Francia, países que han sido colonizados por la Guyana francesa, la Guyana inglesa, países colonizados por Holanda. O sea, no hay, digamos, una unidad respecto de esa perspectiva europea. El mismo Alain Rouquier, que hablaba de estas alternancias entre periodos democráticos interrumpidos por procesos militares, por la falta de representatividad política, por no haber podido organizarse esta clase dominante dentro de una estructura de un partido de tipo moderno. Ese mismo Alain Rouquier tiene un libro que se llama Extremo Occidente, justamente haciendo referencia a que desde Europa, así como se hablaba del Extremo Oriente, ¿sí?, con características particulares y que tenían, digamos, donde aparecía ese otro cultural, bueno, la zona de América se tendría que haber llamado Extremo Occidente, ¿no?, como una denominación. Éramos el Extremo Occidente para esa visión europea. Bien, vuelvo. Entonces, les decía, en la zona del Río de la Plata, que la tienen bien descrita en el texto de Rosmani Romero, la llegada de los comerciantes ingleses se da enseguida de los procesos de independencia, empiezan a tener injerencia y colaboran en la conformación de lo que es la oligarquía. Y les decía, la particularidad de la oligarquía, que es diferente de una burguesía, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los países donde hubo oligarquía, yo les decía, se concentra el poder, los recursos en los tres órdenes que había descrito Weber, y en los países en donde se desarrolla una burguesía, la burguesía concentra lo que sería las decisiones de tipo económica, el poder de la organización productiva y económica de esos estados, pero el poder político queda en otros grupos. Es decir, no necesariamente el que está en la organización política de esos países coincide con el que tiene intereses económicos. Por eso es particular y por eso genera tanto interés por parte de los europeos el estudio de este grupo que es la oligarquía. Que entre paréntesis esto, y esto es comentario, en los 70 era toda la discusión si la oligarquía terrateniente tenía características feudales y si que por lo tanto, antes de hacer la revolución comunista o la revolución socialista, había que hacer en estos países la revolución burguesa para que después hacer la revolución comunista. O sea, toda una discusión al interior de las ciencias sociales, pero también al interior de estas teorías de la dependencia, es decir, cuáles eran los pasos necesarios. Bueno, si todavía tenemos una estructura que tiene una organización, o que ha tenido fuertemente marcada una organización, digamos, donde la clase dominante tiene características, o donde perviven características de organización feudal, hay que hacer primero una revolución burguesa para poder después hacer la revolución comunista, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O estoy yendo muy...? Entonces, en el momento en que, digamos, ya están las colonias intentando organizarse en cuanto a estados, ¿sí?, que es un proceso que comúnmente se llama de unificación del territorio y de pacificación, que de pacificación y unificación tiene poco y nada, es un eufemismo. Es decir, que después de que se declara la independencia, nosotros lo vemos en nuestro país, pero se ha dado en toda América, los intereses entre los sectores que representaban a las nuevas regiones privilegiadas dentro de la inserción en el mercado mundial como receptoras de mercadería, y los anteriores sectores que habían estado privilegiados en la colonia porque habían tenido sus propias industrias locales desarrolladas, los intereses de esos dos grupos, de esas dos regiones, entran en conflicto, por lo cual en casi todos los países de América Latina estos intereses contrapuestos lo que llevan es a guerras entre caudillos, guerras entre diferentes regiones, guerras entre lo que serían caudillos locales que intentan defender y proteger su industria local, y los nuevos sectores emergentes de las zonas portuarias o de los nuevos lugares de intercambio que, digamos, están con intereses en
comerciar con la nueva potencia hegemónica que es Inglaterra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de pacificación y de unificación tiene poco, pero a medida que se van consolidando estos estados, Inglaterra además interviene de manera directa, proveyendo de empréstitos que eran digamos, montos desorbitantes a una economía americana que era obvio que no los podía solventar y para la cual se hipotecaban en los diferentes países toda su producción para recibir esos empréstitos, para recibir esas inversiones inglesas, y lo que produjo es un endeudamiento, digamos, el primer endeudamiento no colonial. Esto es por lo que se llama el paso del colonialismo al neocolonialismo. Es decir, el neocolonialismo, ¿qué implica? Implica que los países tienen esta autodeterminación política, ¿sí? Pero que sus decisiones o sus posibilidades de desarrollar estrategias económicas están definidas en la potencia hegemónica, que en este caso es Inglaterra. ¿Por qué? Por la cantidad de endeudamiento, no me acuerdo que eran 35.000 millones de algo, libras, oro, onzas, no me acuerdo. Bueno, que debía el territorio de América. En el caso de nuestro territorio se hipotecan todas las tierras de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para como garantía, o sea, las garantías eran las tierras y las garantías eran la producción. Con lo cual, la economía, las decisiones económicas y las estrategias de acumulación quedan definidas no desde dentro de los territorios, por más que tengan un gobierno autónomo, sino que quedan definidas tampoco por la metrópoli colonial, porque ya éramos independientes, pero sí por un sistema neocolonial. ¿Se entiende? Es decir, no dependemos supuestamente más de una metrópoli que decide quién va a ser nuestro rey, nuestro virrey, nuestro virrey, nuestro gobernador, nuestro intendente, nuestro alcalde, etcétera, etcétera, desde España, y supuestamente nos damos nuestro propio gobierno, pero sí hay una potencia hegemónica que decide, digamos, mediante los empréstitos, mediante el desarrollo de firmas comerciales, mediante la instalación de filiales de sus firmas comerciales en estos territorios, decide cuál va a ser la estrategia de acumulación económica y el papel que va a cumplir cada uno de los países dentro del mercado internacional. ¿Se entendió? Eso es propio del neocolonialismo. El neocolonialismo va variando también así esta relación, o sea, los países latinoamericanos siguen dependiendo de, digamos, de cómo la potencia hegemónica define su rol dentro de la inserción en la división internacional del trabajo, que en este caso era de receptor de productos ingleses, con los cuales las economías del interior no podían competir, pero va variando de acuerdo a cómo va variando la relación capital-trabajo en las propias potencias hegemónicas. ¿Qué quiere decir esto? A medida que se produce lo que ustedes tienen en el texto de Pacenza como la revolución de los transportes, que sería la segunda revolución industrial, que implica que digamos, hay nuevos materiales, nuevos conocimientos que se aplican a la navegación y que se aplican al desarrollo del transporte, digamos, marítimo y del transporte terrestre, el desarrollo de barcos con quilla que permitía llevar grandes, digamos, transportar grandes cantidades y mayor peso y hacer mayores distancias en menor tiempo, y el desarrollo de la industria del ferrocarril asociada, implicó
una transformación hacia adentro de la propia relación capital-trabajo, hacia adentro de las potencias hegemónicas, además de, obviamente, hacia afuera, pero hacia adentro, ¿qué es lo que posibilitó? Por un lado, la emergencia de el paso de lo que era el capital libre empresista a un capital de tipo monopólico. Estos grandes emprendimientos que aplicaban, acepto matecito, los que estén haciendo mate por ahí, yo acepto. Acá voy a la reunión. Estos grandes emprendimientos de desarrollo necesitaban grandes cantidades de capital, por lo tanto comienza a asociarse el capital de los ahorristas, o sea, se empieza a hacer un capitalismo por acciones y se combina el capital bancario, el capital financiero con el capital productivo para hacer frente a estas grandes empresas, como la empresa del ferrocarril. Y ahí se crea el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No, el Fondo Monetario Internacional es un siglo posterior. Estamos en 1860. El Fondo Monetario Internacional es en 1900, si no recuerdo mal, 55. Casi un siglo antes, 95 años antes. ¿Estamos bien? Bien. Por un lado, entonces les decía, comienza a haber una gran concentración de capitales, ¿sí? Comienza lo que se conoce como el capitalismo de tipo monopólico, que implica una integración de tipo vertical del área productiva, es decir, que se empieza a seguir todo el proceso desde lo que sería la necesidad de la extracción de la materia prima, en este caso para el desarrollo de ejemplo, el ferrocarril, la explotación de las minas de carbón, la explotación del hierro, bueno, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, entonces se produce esa gran concentración de material. Esta revolución, les decía, que por un lado hace a la emergencia del capitalismo monopólico en los países centrales, en Inglaterra fundamentalmente, que es lo que estamos analizando ahora, permite también que por estos nuevos transportes, que piensen que, por ejemplo, el ferrocarril en Europa comienza alrededor de 1860, ¿sí? Nosotros tenemos el ferrocarril que llega a Mar del Plata en 1874, nada de tiempo, es casi sincrónico, es casi simultáneo, ¿sí? Tenemos ferrocarril antes que Estados Unidos, ¿sí? Se entiende la dimensión de digamos, del cambio que se produce. O sea, si en Europa comienza el ferrocarril alrededor de 1860 y acá en 14 años llega a Mar del Plata, fíjense la dimensión de la transformación de la que se está hablando, de esta revolución de los transportes, ¿sí? Bien, les decía, esto por un lado produce el capitalismo de tipo monopólico, pero por el otro lado, estos transportes permiten que productos, digamos, mucho más económicos inunden y de mejor calidad, que se extraían de, por ejemplo, las papas argentinas y se extraían de zonas fértiles, como por ejemplo las llanuras norteamericanas, ¿sí? las granjas norteamericanas, inunden el mercado europeo, con lo cual se produce una crisis de producción, ¿no? De productos que compiten con los productos europeos. Es decir, que por un lado se produce una gran transformación que permite que el mundo sea lo que Wallerstein va a llamar un único mundo, un único planeta, un sistema mundo que está totalmente unificado, ya totalmente conectado con las posibilidades de la nueva revolución de los transportes para, digamos, integrarse de una u otra manera al modo de producción capitalista. Es decir, no hay zona que quede aislada, ¿sí? Y por el otro lado hay un único planeta ya que interviene, no hay una zona diferente de la otra. Está la posibilidad justamente de buscar la periferia, es decir, que a partir de ese momento aparece esta denominación de cuál es la periferia, es decir, los que quedan como países satélites de estas economías,
y al mismo tiempo digamos, acrecienta o recrudece o entra en conflicto por esta misma transformación hasta que se vuelve a equilibrar la relación capital-trabajo dentro de las potencias hegemónicas. Por lo tanto, como digamos, estos países se ven afectados, la solución es, hay dos tipos de soluciones que se plantea Europa en ese momento. Una es la solución a la inglesa, que es la que triunfa, ¿no? Que es el establecimiento, pero hay dos modelos en disputa. Uno es el inglés, que por sus características, por su integración política y económica, porque tienen una monarquía que es de tipo figurativa, pero tienen un parlamento que gobierna y representa los intereses de esta relación capital-trabajo, instala una nueva división internacional del trabajo que le sirve para hacer la integración de ese capitalismo monopólico, dividiendo a los países en países productores de monocultivos y materias primas, ¿sí? Es decir, que son todos los países, y así se conforma la periferia en términos de Prebisch, ¿no? Y países productores de productos elaborados que van a digamos, que van a venderse esas mercancías en la periferia, ¿sí? De ahí eso que vimos en la primera clase, ahí comienza esta relación donde empieza el deterioro de los términos del intercambio. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado del centro y la periferia. Por eso les decía que ahí comienza esta concepción de que hay una periferia que tiene un rol dentro de la División Internacional del Trabajo, que es la de producir materias primas para las industrias de los países centrales y recibir los productos manufacturados de los países centrales. ¿Está bien? El pacto Roca-Runciman y posteriormente, bueno, todo lo que ustedes van a ver en Rosman y Romero, la exportación de capitales para la producción de infraestructura, que es la que permite el desarrollo del ferrocarril y el frigorífico y cambia la estructura, digamos, económica o el desarrollo económico de la zona del Río de la Plata, ¿sí? El paso de lo que es el corrimiento del ganado bovino que pasa del ganado ovino y la instalación del ganado bovino, el mejoramiento de las carnes para alimentar a la población europea con los frigoríficos, el mejoramiento de las razas, el alambrado de los campos, el proceso de... como la raza Lincoln en ganado ovino. Sí. Cuando, claro, sí, no me acuerdo de todas las razas, pero sí, la Hereford, la Lincoln, hay otra que no me acuerdo ahora cómo se llama, Merino, el Aberdeen Angus me parece que es posterior, pero bueno, el mejoramiento de las razas, el mejoramiento de la calidad de las carnes para alimentar a la población europea, porque hasta ese momento, ¿qué carne se exportaba? Lo que era el cuero, el tasajo y la carne salada, ¿sí? Si ustedes se fijan, los que son de esta zona, la historia de Mar del Plata está asociada a la instalación de un saladero, ¿sí? Que es el saladero del pueblo de Meirelles, que es un portugués que explota un saladero en la zona de Mar del Plata, ¿sí? Que se lo había comprado a una familia patricia. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les decía que a partir de ese momento podemos ver cómo funciona esto que describe Prebisch de la periferia y los centros hegemónicos, y estos cambios que se producen en Europa generan... y les decía que había otra respuesta. Por un lado, la respuesta inglesa, que era una de las potencias, era la potencia hegemónica en relación a las colonias americanas, pero por el otro lado, la respuesta de la economía alemana, ¿sí? Que sale con una estrategia diferente, que es una estrategia de tipo proteccionista de sus propias industrias. ¿Por qué?
Primero porque Inglaterra, como era un territorio mucho más chico, dividido en 4 reinos, tenía un mercado interno mucho más pequeño, es decir, que no podía digamos, garantizar la tasa de ganancia y la relación capital-trabajo centrada exclusivamente en su mercado interno, por lo tanto necesitaba esa periferia para establecer esa relación de capital monopólico que integra desde la extracción de la materia prima hasta el producto elaborado y la ubicación de sus productos en un mercado que superara las expectativas de su mercado interno, que no podía consumir sus propios productos. ¿Se entendió? En el caso de Alemania, la unificación de Alemania que se produce a partir de Prusia, con un ejército prusiano que está integrado en general por lo que fueron los terratenientes, o sea, por una clase precapitalista, son los que desarrollan la industria y los que pretenden, y que además el territorio alemán tenía un mercado interno con muchas más posibilidades de desarrollo, por lo tanto lo que pretenden son estrategias que protejan su propio mercado interno, y de ahí se va a derivar toda una política que es conocida como la política bismarckiana, que es de donde deriva después. Es la República de Weimar, ¿no? ¿Cómo? La República de Weimar, ya... Con Bismarck y con los Hohenzollern, creo que era la realeza que produce la unificación alemana. Digo, este tipo de estrategia proteccionista que hacia adentro del territorio alemán instala Bismarck para proteger el mercado interno y la industria local digamos, del desarrollo de otros países como Inglaterra, de los productos ingleses y de los productos franceses. Y bueno, este proteccionismo va a ser otro tipo de estrategia que hacia adentro va a ir conformando lo que después se conoce como Estado social en esa relación capital-trabajo, ¿sí? Es decir, la garantía de derechos sociales para los trabajadores que permitieran ese desarrollo de un mercado interno, que después se confunde o se articula con lo que nosotros conocemos como el estado de bienestar. Pero el estado social, es decir, la garantía de derechos sociales de los trabajadores, digamos, el incremento de las posibilidades de calidad de vida de la fuerza de trabajo alemana, comienza con Bismarck. Estas dos perspectivas son también las que entran en conflicto en la Primera Guerra Mundial. Es decir, son las dos visiones que se enfrentan. El libre comercio. ¿El libre comercio de quién? O sea, no es que uno libremente puede entrar con sus productos a Inglaterra, sino que Inglaterra tiene que comerciar libremente con el resto de los países. El libre comercio y la libre empresa hacia afuera de Inglaterra, y el proteccionismo de Alemania hacia adentro. ¿Está bien? Son dos estrategias diferentes que se da en ese momento el capital. Vuelvo para atrás. A partir de después de la revolución de los transportes, y una vez que están digamos, los barcos con posibilidad de recorrer grandes extensiones y los ferrocarriles con la posibilidad de integrar los territorios hacia adentro de las anteriores colonias, y de algunas que siguen siendo colonias, no en América, pero que siguen siendo colonias en el resto del mundo, les decía que se produce la integración de un único planeta, de un único sistema mundo, dentro de un único mercado, ¿sí? Ahora bien, ese momento comienza a ser conocido como una nueva metamorfosis del capitalismo, que comienza a ser conocida con el nombre de imperialismo. Imperialismo es, según las propias palabras de Lenin, dice: el mundo ya está totalmente repartido, ya está totalmente conocido, no hay más territorios por descubrir, no hay más territorios por repartir. Los nuevos enfrentamientos y las nuevas guerras que se van a producir en el mundo van a ser por el nuevo reparto del mundo. Esta cuestión y estos enfrentamientos con perspectivas diferentes y con
digamos, ideas diferentes sobre cómo se puede desarrollar dentro del capitalismo la perspectiva alemana y la perspectiva inglesa, y esta distribución del mundo van a entrar en colisión, y la respuesta, digamos, la salida de este enfrentamiento va a ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como dice Hobsbawm, que es muy gracioso, si ustedes leen el prólogo del último tomo de Hobsbawm, ¿cómo es que se llama? El corto siglo XX, de la historia mundial de Hobsbawm, él en el prólogo dice que se dedica a escribir ese libro después de haber dado años clases en la universidad, porque sus estudiantes, que obviamente eran mucho más jóvenes, suponían que en algún momento había existido una Primera Guerra Mundial porque habían escuchado que en algún momento en las películas hablaban de la Segunda Guerra, ¿no? Bien, la Primera Guerra Mundial termina con un momento de expansión del capitalismo que se había dado desde la salida de la crisis esta crisis de sobreproducción que se da en 1870, que había terminado, digamos, emergiendo airoso sobre fines de 1880, y que había tenido como una edad de la Belle Époque del capitalismo, se quiebra con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, dice Hobsbawm, se llama así no porque antes no hubiera habido enfrentamientos, no hubiera habido disputas, pero porque es la primera guerra en donde lo que se disputa es el reparto de este mundo que ya está totalmente repartido, ¿sí? O sea que es una guerra de tipo imperialista, ¿sí? Por eso es la primera